Muy buenas, aquí estáis en vuestro canal de producción musical, un canal en el que podéis aprender muchísimo y hoy vamos a aprender muchísimo con Chris Loralgi. ¿Y cómo vamos a aprender con Chris Loralgi? Pues como muchos ya sabréis, si te haces una suscripción anual, mensual, como sea, a Slate Digital, pues además de poder utilizar un gran abanico de plugins, pues vamos a tener también acceso a una academia. Y en esta academia, además de tutoriales, vamos a tener la opción de descargar multitracks y de esta forma vamos a aprender todos los procesos que se han llevado a cabo en dicha mezcla. Así que hoy lo que vamos a hacer es analizar varias cosas que nos pueden servir perfectamente para nuestras producciones. ¿Os parece interesante? Pues vamos con la intro y hola, soy Ferraz Lanz y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, sobre todas estas cosas de los análisis espectaculares. Dentro intro. Como siempre os digo, me ayuda muchísimo la interacción, que me deis un like, que os suscribáis, que comentéis. Todo esto puede ayudar al canal, pero sobre todo ayuda a mi motivación, porque creedme que a veces me pego unos curros brutales y luego prácticamente no tiene ninguna repercusión. Y esto, como podéis imaginaros, es bastante bajonero. Entonces, bueno, toda esta interacción a mí me ayuda muchísimo. Pues como os comentaba, además de tener acceso a los plugins, que son un montón y muy interesantes, tenemos también acceso a la academia de Slate. Y aquí vamos a tener varios tutoriales que nos van a enseñar a utilizar varias de sus herramientas, pero además tenemos varios tutoriales que nos van a dejar la opción de descargar el multitrack. En este caso, veis, tenemos aquí un montón de episodios de este curso y además vamos a poder descargar el proyecto para cualquiera de estas plataformas. Lo cual es algo muy interesante porque encima tenemos muchos estilos. Si os gusta este vídeo y os gusta este tipo de análisis, haré más porque tenemos más multitracks. Obviamente no puedo compartir con vosotros este multitrack, pero sí que podemos hacer un análisis y podemos ver cosas que nos van a servir muchísimo. Así que sin más, vamos al ordenador y ahí lo vamos a ver todo espectacular. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí. Como veis, estoy un poco raro, estoy un poco cambiado. Tengo más pelazo. Madre mía, qué barbaridad. Primero que nada vemos que tenemos un orden extraño. Para mi gusto, por ejemplo, me parece raro. Y vemos que tenemos primero que nada el máster, luego tendríamos las pistas de efectos y luego empezaríamos con teclados, efectos varios de percusión, de reverses. Luego iríamos con las voces, que tendremos aquí en azul. Esto de aquí arriba también serían voces. Vamos a ponerlo detrás de las voces, aunque estaba así, realmente estaba en este orden. Tenemos aquí las voces, tenemos coros, tenemos varias voces en general. Luego tendríamos aquí una guitarra solista. Seguimos bajando y tenemos las guitarras rítmicas. Tenemos unas segundas guitarras. Tenemos una intro de pad. Vamos a escuchar un poco a ver. Vale, es como una especie de mezcla de distorsión de guitarra con algún tipo de efecto. Seguimos y tenemos aquí otras guitarras, que estas creo que son limpias por el tipo de forma de la onda. Efectivamente, y a ver por aquí. Ahí ya es menos limpia, tendríamos un rollo con un poco más de grano. Vale, pues seguimos. Tenemos bombo, tenemos caja, luego vamos con batería, que la vemos que está en rojo. Para mí la batería claramente es verde, porque el rojo es distorsión, rojo es calor. Pero bueno, al final ya sabéis que esto es un poco cuestión de gustos. Seguimos con la batería y luego vamos con el bajo. El bajo está en azul. Vemos que tenemos bajo DI, tenemos bajo ampli. Luego tenemos unos apoyos que también vendrían relacionados con el bajo, pero también serían sintéticos. Tenemos un bajo synth aquí. Que esto sería para los estribillos, para dar un énfasis, un sonido extra. Vale, pues primero que nada, cuando descargamos el proyecto, vemos que tenemos solo las pistas que tenemos en color. Todas las que están muteadas no aparecen en el proyecto. Directamente solo vemos estas y vemos sus automatizaciones. Es decir, vemos esto abierto. Vemos aquí, por ejemplo, que ha habido algo de automatización. Se ha dado un poquito de énfasis en esta parte de teclados. Y así hay un montón de cosas. Por ejemplo, las voces están editadas también en cuanto a volumen. Vemos que el delay también tiene ciertos cambios muy sutiles, pero ahí están. Y bueno, pues vemos que todo tiene un poco de escritura. En general, todas las pistas tienen algo escrito. Vemos aquí, tenemos este punto en el que la voz se le ha dado un extra. Esto sería una voz secundaria, un backing vocals. Bueno, más que secundaria, una voz de coro. Bueno, pues aquí vemos que tenemos un montón de armonías. Todo esto está muteado porque está simplificado a pocas pistas. Cuando abrimos el proyecto vemos todas las pistas que ya están unificadas, pero vemos luego por otro lado que está todo por separado aquí. Y esto es súper interesante hacerlo
porque no es lo mismo mezclar 90 pistas que mezclar 20. Nos es mucho más sencillo, aunque al final sea la misma información, si la unificamos y la vamos fusionando, nos va a ser mucho más fácil de mezclar más adelante. Vemos, por ejemplo, que todos estos teclados están mezclados en estas pistas. Sí que es verdad que vamos a tener que tomar ciertas decisiones, pero no es lo mismo tomar una decisión entre 4 pistas que entre 100 pistas. Entonces vemos que hay un trabajo bastante grande de unificación. Vemos las teclas que se han unificado todas estas a una, estas de aquí se han unificado a esto de aquí. Estos teclas parece que estaban tal cual, porque esto no los veo muteados. Luego vemos los bits, que esto tampoco está, pero las voces, por ejemplo, vemos que esto estaba llevado a 3 pistas y ha terminado siendo una de voz principal. Lo mismo con estas voces de gritos, que también estaban grabadas en 2 pistas y se han terminado unificando a una sola. Aquí hay más pistas de gritos que se han unificado aquí, veis que se han trabajado en estéreo. De 4 pistas LR se ha llevado a una sola pista estéreo. Lo mismo con esto, las guitarras exactamente igual, vemos que tenemos 3 guitarras. Seguramente aquí, aunque veamos que pone L, R y L otra vez, esto será L, R y C, ¿vale? De centro. Tendremos una en la L, otra en la R y otra en el centro. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para tener siempre peso de guitarras en el centro. Esto es bastante interesante. Incluso si buscamos, en muchas ocasiones tenemos hasta las guitarras por línea. ¿Veis? Por ejemplo, esa guitarra la tenemos en línea. Luego vamos con las baterías, que por suerte son baterías grabadas de verdad. Pero además de estar grabadas, tienen apoyo de trigger. También vemos que se han simplificado estos toms, por ejemplo, que venían de ser 2 pistas, se han unificado a una sola. Los overheads. Luego también hay algunas pistas que se han terminado no usando. Y esto es algo interesante porque muchas veces grabamos 50 pistas, o a lo mejor, 50 no, pero a lo mejor grabamos una batería con 20 micrófonos y luego nos empeñamos en utilizar los 20 micrófonos y a lo mejor no es necesario. Igual nos sobran los overheads o nos sobra, según para la producción que estamos trabajando, nos puede sobrar bastante información. Entonces no tenemos por qué utilizar toda la información que grabemos, porque esto puede ir en decremento de nuestra propia mezcla. Vemos que tenemos un trigger para el bombo, por ejemplo, aquí. Luego tenemos otro para la caja. ¿Veis? Aquí tenemos trigger mono. Pues bueno, como ya os comentaba antes, luego todo esto está unificado a pistas muchas veces estéreo. ¿Veis? Esto, por ejemplo, claramente es sampleado. Pero ahí tenemos el ambiente natural que fusiona perfectamente y por una parte tenemos la pegada natural de la batería y por otra parte la suma extra que nos va a dar ese empuje a la mezcla. Luego tenemos aquí el bajo de ahí que, por cierto, en las pistas simplificadas, cuando tú abres el proyecto no aparece el bajo de ampli, solo aparece el de DI y yo digo, ostras, si me suena bastante lleno, luego el DI no tenía ningún tipo de emulación. Pero claro, efectivamente es que estaban escondidas por ahí, igual que la pista principal de voz, que también estaba escondida, pues estaban por ahí escondidas. ¿Que dónde estaban escondidas? Pues aquí arriba a la derecha tenemos en visibilidad y si nosotros deseleccionamos cualquiera de estas pistas, sigue sonando, están en funcionamiento, pero no las vamos a ver aquí, no las vamos a ver en el proyecto. Entonces eso me pasaba, por ejemplo, con la voz principal, me pasaba con el bajo este de ampli. Cositas. Que a ver, está claro que Clearoralgy no se ha puesto a mezclar en Cubase, en Ableton, en Pro Tools, seguramente ha trabajado en Pro Tools, que es como suele trabajar, y luego alguien ha copiado todo eso a un proyecto para Cubase, a un proyecto para otras plataformas, ¿vale? No me veo a Clearoralgy haciendo este trabajo para cada una de las plataformas. Ahora vamos a escuchar un poquito, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí y luego vamos a ir haciendo ciertos análisis que nos van a ayudar bastante para nuestras producciones. A ver el estribillo. Como siempre, pondré trocitos pequeños por el tema de copyright. Obviamente no puedo poner toda la canción entera. Como veis, es una producción que perfectamente podría estar en los top, que suena espectacular. Vamos a ver alguna otra parte. Pues bueno, como vemos, suena espectacular. Obviamente, como siempre os digo, un porcentaje altísimo de todo esto
es la propia producción, es la grabación, es la interpretación, es la composición. Todo esto va a hacer que la mezcla suene espectacular. Si no tenemos una buena canción, ya podemos ser los ingenieros del copón, que no vamos a poder conseguir sacar algo realmente potente. Pues bueno, vamos al grano. Ya hemos visto varias cosas interesantes a tener en cuenta, como por ejemplo el tema de simplificar pistas. Y ahora vamos a hacer un análisis de qué tipo de ecualización se ha utilizado para esta voz, por ejemplo, porque vamos a escucharla de base. Si la escuchamos sin ningún tipo de plugin, podemos observar que ya suena de base espectacular. A bullet never lies to a friend or stops to talk about. Estamos escuchando con todos los efectos. Vamos a quitar efectos. Millions not a mistake. I'm the pill that you hold, I'm the story you tell. Life is Russian roulette, you know that I'm up. Como vemos, ya suena muy bien. Vemos que suena todo muy bien, tiene un color muy chulo, tiene una compresión, se nota que tiene compresión. Normalmente la dinámica no debería ser así si estamos aquí susurrando. Save yourself for the last time. Entonces, como vemos, aquí hay bastante trabajo. Seguramente se ha grabado con una mesa, con un channel strip, no sé exactamente, pero aquí hay trabajo. Aquí hay ecualización, aquí hay compresión. Roulette, you know that I'm up next. Entonces, obviamente, vamos a necesitar menos proceso en la mezcla porque ya tenemos la pista tal cual con un sonido bastante bueno. Pero, sin embargo, si hacemos un análisis de qué ecualización se ha utilizado, pues vamos a ver que está muy ecualizado. Vamos a verlo. Vamos a quitar el deesser porque como estamos generando un ruido para hacer el análisis, pues también va a llegar al techo y va a estar restando. Entonces tampoco nos está dando una lectura realmente clara. Así que desactivamos el deesser y vemos la ecualización que estamos generando. Como vemos, estamos utilizando mucha ecualización. ¿Qué ecualización estamos utilizando? Pues obviamente plugins de Slate Digital. Estamos utilizando el Virtual Mix Rack, una emulación de canal. Estamos utilizando una EQ tipo SSL, otro compresor tipo clásico, otra ecualización posterior a la compresión, que esto es importante. Tenemos que tener en cuenta que la ecualización que ponemos antes del compresor se va a comprimir también y se va a llevar un poco al sitio. Entonces, si nosotros hacemos una ecualización muy sutil antes de un compresor, seguramente no se va a notar. También depende de la cantidad de compresión que estemos utilizando. En este caso vamos a generar saturación con el canal el Virtual Channel, pero también vamos a estar generando saturación con el compresor. Y como vemos, esta es la información de ecualización que hemos realizado para esta voz. No os estoy diciendo que para todas las voces tengáis que hacer esto, pero como vemos en 500 Hz se le está dando muchísimo cuerpo. Y como veis, como siempre os digo, no vemos aquí ecualizaciones de tipo quirúrgico que de repente hemos hecho ahí un hueco brutal en tal frecuencia. Vemos que todo es muy amplio porque de esta forma vamos a conseguir una ecualización musical. Porque lo que hacemos cuando hacemos filtraciones muy bestias son también cambios muy drásticos en el audio. Vamos a estar alterando muchísimo la fase. Claro, depende si estamos utilizando un plugin de fase lineal, no. Pero normalmente, si hacemos cosas demasiado correctivas, vamos a estar generando también ciertos problemas. Entonces, si no necesitamos hacer esas ecualizaciones correctivas, es mejor hacerlas de tipo musical. Y cuando me refiero a tipo musical, me refiero a ecualizaciones amplias. Vale, pues como vemos aquí tenemos un hueco enorme en 2000 hercios, más o menos, sí. Sobre 1500 hercios tenemos un hueco enorme. Vamos más o menos desde 1000 hasta 2000. Tenemos aquí un valle bastante importante y un enfatizamiento importante también en 500 hercios. Luego tenemos muy recortada la señal, que está empezando a recortar desde 250 hercios. Y luego aquí, a partir de 90 hercios, pues una caída enorme para eliminar toda esa información que no queremos. Y vamos a ver a nivel de saturación qué es lo que está generándonos esto en la voz. Activamos un tono puro a 1000 hercios y con esto vamos a ver qué es lo que estamos generando a nivel de saturación. Como vemos, tenemos mucha saturación, estamos generando mucha riqueza de armónicos. Vamos a desactivarlos y veréis cómo desaparece mucha de esta saturación. Prácticamente ha desaparecido la saturación y en el momento que activamos nuestro simulador de canal virtual, empezamos a enfatizar ciertos armónicos y en este caso estamos enfatizando los armónicos impares, que siempre son un poco más duros, pero en el momento que metemos el compresor, enfatizamos los pares y se equilibra todo muchísimo. Como veis, el nivel de saturación es bastante grande, vamos a tener mucha coloración y mucha riqueza. ¿Esto qué es lo que nos está generando? Nos está generando coloración sin necesidad de ecualizar tanto. Entonces, lo que estábamos viendo aquí, este enfatizamiento de aquí, es muy posible que venga generado también por esa saturación. Si lo desactivamos, ¿veis cómo ha cambiado un poquito el color?
Pues todo esto viene debido a la propia saturación, porque esto en realidad no está ecualizando, pero sí está generando una saturación que también genera cierta coloración. Luego, como vemos, se ha utilizado el Virtual Mix Rack para todos los canales. Vemos que en todos se ha generado bastante coloración, porque en todos tenemos el Virtual Channel. En todos nos está generando ese calor y esa sensación de mesa analógica. ¿Veis? En los que no tenemos ninguna otra opción, tenemos puesto el Virtual Channel para generar esa saturación tipo mesa analógica. Y luego en el Bus Master vemos que tenemos el Virtual Mix Bus, estoy diciendo bus, luego digo bus, bueno, así soy yo. Luego tenemos aquí otra ecualización correctiva, en la que hemos restado en 10K. Luego tenemos este compresor, maravilloso para master. Pero bueno, aquí no tenemos el mastering hecho, solo tendríamos un poquito de procesamiento en el Mix Bus, pero nada más. Vamos a ver en el master. Vale, y esta sería la ecualización que se ha puesto en el Mix Bus. Como veis, hemos generado un énfasis en las frecuencias bajas y hemos recortado en las frecuencias altas. Sí que es cierto que en casi todas las pistas hay un enfatizamiento en frecuencias altas. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegamos a la mezcla final y tenemos que restar. Por eso yo os comenté el otro día el truco que utilizo muchas veces, que es poner un poquito de enfatizamiento en frecuencias altas en el máster, y de esta forma me obliga a no ecualizar tanto en el resto de pistas. No significa que yo sepa más que Chris Lolalgi. Simplemente, bueno, pues es un método que utilizo yo y me parece que al final pues me viene guay. Vamos a desactivar este análisis de aquí. Vemos que tenemos el bajo, que suena bastante grande y bastante bien. Vemos que el bajo de ampli suena mucho más estrecho. Esta es una confusión que solemos tener bastante y solemos tener la sensación de que el bajo de ampli suena más grande, suena más grave, más enorme, y normalmente no, normalmente se suele sacar el peso de la línea de I. Normalmente del ampli sacamos otro tipo de coloración. Como vemos en este caso pasa exactamente eso. Vemos que tenemos un bajo que suena muy bien, pero no tiene mucho cuerpo. El cuerpo lo sacamos del bajo de I. Vale, vamos a seguir, por ejemplo, con otra cosa que me ha resultado bastante interesante, que puedo comentaros, que es el tema de las guitarras. Vamos a escuchar las guitarras por sí solas. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos viendo unas guitarras bastante pequeñas, muy filtradas, suenan como, no sé, como que les falta caña, ¿no? Normalmente, si estamos mezclando unas guitarras, escuchamos esto y decimos, esto no me gusta, voy a darle cuerpo, voy a darle tal. ¿Qué ocurre? Que estas guitarras están mezcladas con relación al resto, con relación a la mezcla, y funcionan perfectamente con la mezcla. Es una forma de que se definan, pero nosotros, por ejemplo, si quitamos todo el proceso, suenan mejor. Vemos que suenan más llenas, más grandes, y este sería un sonido que parece que a priori suene mejor, pero luego en mezcla funciona mejor más estrechas. También es cierto que luego llegamos a otras zonas en las que tenemos mucho más peso. Por ejemplo, llegamos al estribillo y vemos que tenemos más peso, pero si quitamos el plugin tendríamos mucho más. También otra cosa que nos enseña bastante es que escuchando las guitarras solas vemos que suenan bastante limpias. Suenan como muy brillantes, pero no suenan especialmente saturadas y sin embargo en la mezcla suenan enormes. ¿Por qué? Pues porque muchas veces atribuimos el peso a la guitarra y realmente está en el bajo. Está en la fusión entre la guitarra y el bajo. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo. Por cierto, también ofrezco servicios. Mezcla, mastering, revisión de mezcla, espectacular. En la descripción del vídeo tenéis mi correo. Podéis poneros en contacto conmigo y hablamos de lo que queráis. Y nada más. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!